vamos a hablar de esta preparación hospitalaria, entendiendo que eh, esto sí es un tema que conlleva a mucha gente involucrada, y se involucra a muchas personas, y obviamente conlleva al tener que trabajar a juro en equipo, pero también tener que trabajar de mano con las personas encargadas de las áreas que se requieren compenetrar, engranar con lo que significa los procesos de atención estos son los PCI, que es planes de control de infecciones o protocolos de control de infecciones, como lo llama la OMS. Esto que les voy a mostrar es una de hecho, ellos abrieron en ese momento a nivel de personal de salud, ellos abrieron en la página web, estén pendientes cuando puedan, métanse, porque en la página web hay recursos de aprendizaje y ellos en la pandemia abrieron los cursos que tienen que ver con protocolos de control de infecciones, los pusieron gratis. Entonces, todo lo que era personal de salud podía ingresar y podía tomar el curso, tomar la formación de protocolo de control de infecciones. Yo lo hice, aproveché, yo lo vi. Ayudó mucho, claro, estamos hablando, yo les estoy dando ahorita un resumen porque el material es una cosa así de todos los detalles que hay en todos los protocolos de control de infecciones en temas de desastres, de pandemias. Este, pero obviamente yo aquí armé entre lo que es eso que tienen ellos como información y yo como 13 años trabajé yo en desastre con la Cruz Roja. Entonces, lo que hicimos fue armar, ensamblar lo que es precisamente las atenciones de emergencias de esta naturaleza. Obviamente, los protocolos son estrategias que van a ayudar al establecimiento a prevenir, ¿ok? La idea es poder prevenir y disminuir lo que son las emergencias y todas las causas, todas las consecuencias de las emergencias. En casos, por ejemplo, ahorita como pandemia, pues suministrar al personal, por ejemplo, las vacunas contra enfermedades. Hay no vamos a entrar en la diatriba de vacunarse o no vacunarse. Hay que tener allí cuidado ¿se escucha bajo? Nidia, ¿se escucha bajo? Aquí estoy hablando yo muy bajito, porque ahí sí no tengo más cómo regular micrófonos. Ah, no sé, me avisan si se sigue escuchando bajo o de pronto pruebo. Eso es otra cosa que pudiera hacer, probar ahorita si con el micrófono de la computadora se oye mejor. Este, Estos principios de emergencia, la idea, obviamente, sin entrar en la polémica de que si los antivacunas, los provacunas, pues obviamente la vacuna sí se ha demostrado que genera un sistema de protección inmunológico y es una de las cosas que de hecho ayuda a prevenir que se expanda siempre que existen nuevas enfermedades. Cuando logramos tratar de cortar la cadena, pues obviamente ayuda. Esto ha ayudado, no podemos decir que no. La cantidad de casos que hayan de consecuencias de vacunas o que se asocien a vacunaciones no son lo suficiente estadísticamente significativos como para poder establecer que hay una relación directa en consecuencias de vacunas. Pero bueno, eso es cuestión también de las personas que les encanta esta área, la parte epidemiológica, que les gusta la investigación, es meterse, es leer, es buscar los trabajos, porque de hecho muchos trabajos salen en las redes. Bueno, en Oxford se determinó que con el hospital de Hong Kong, que se determinó que las vacunas o qué sé yo, entonces te dan toda una serie de información. Hay que meterse, de acuerdo a las estadísticas, hay que meterse, creo que ya lo dije en una de las clases, las estadísticas hay que verlas con cuidado, porque habría que buscar el trabajo, irse a la metodología de la investigación que utilizaron, irse a cuáles fueron la población, las muestras, los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes, la cantidad de variables para poder revisar y decir, sí, de verdad que esto es un trabajo serio y que es como que sí tiene algo que es sólido. Es decir, hay que tener cuidado, porque hay mucha información. Hay muchísimas publicaciones en redes, en internet, en todos lados, sobre muchas investigaciones, pero estas investigaciones, ¿cuántas personas, cuántos resultados se dieron, cuántos se repitieron, cuántas iguales hay? Porque hay que tener una muestra significativa a nivel estadístico para hablar de que esto es así, que si lo reproducimos volvemos a obtener el mismo resultado, ¿ok? Que es donde está la metodología de la investigación. Entonces, bueno, con esto hago un poco esta introducción para no quedarnos con la idea, porque vamos a hablar de vacunación un par de veces, va a estar allí.
como uno de los elementos de protección frente a infecciones emergentes. Como podemos tener otra vez una pandemia, también se puede tener una epidemia y puede existir incluso una modificación, una mutación viral que conlleve a un nuevo elemento que salga, un nuevo virus, porque están mutando, estos virus están mutando. De hecho, de alguna forma, el mismo COVID ha hecho mutaciones en las que en algunas cepas se hicieron un poco más fuertes, pero fueron muy aislados los casos. Y por otro lado, se ha debilitado un poco y lo que da es una gripe horrible, que antes duraban 3 días las gripes, la influenza ahora dura una semana, semana y media, 2 semanas, con un malestar brutal y que a veces da positivo para COVID. De nuevo, trabajos muy específicos de publicaciones que se han hecho que hay que leer con cuidado. En lo que son los principios de gestión de emergencia, la prevención y la mitigación es fundamental. La preparación y la disposición operativa, es decir, todo lo que se hace antes de la emergencia, ustedes chequeen si están preparados. Cada uno de los centros donde trabajen, de las áreas donde trabajen, qué tan preparados están frente a una emergencia. No hablemos nada más de pandemia. Vamos ahorita rápidamente a hacer un paneo por emergencias naturales, desastres provocados por el hombre. Hoy en día se habla que todos los desastres son provocados por el hombre, pero todos los desastres que puedan suceder, estamos preparados, el centro tiene protocolos de respuesta, tienen manuales de respuesta, hay un plan de respuesta de emergencia. La disposición operativa existe, los extintores están al día, las salidas de emergencia identificadas, no hay en las salidas de emergencia muebles o cosas que bloqueen la salida o tienen algún candado o está oxidada y no abre, porque es que podemos encontrar de todo. Que es un poco esta mentalidad de prevención, la obtenemos en el día a día practicándola. Es decir, cuando usted va a comer a algún lugar, usted puede empezar a fijarse en las salidas de emergencia y empiezas a ver, ¿sabes?, cuáles están realmente identificadas, iluminadas. Y una vez que las encuentras, ves si existen o no muebles. De pronto hay mesas, de pronto hay sillas, justo casi que a la salida de la emergencia. Ver si hay extintores o no, observar los lugares donde vamos para ver si realmente existe conciencia de prevención, donde vivimos, casas o apartamentos. Siempre las puertas deben abrir hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, todas las salidas al exterior, valga la redundancia, los pasos al exterior de viviendas, de edificios, etcétera, tienen que abrir hacia afuera, por ejemplo. Entonces, no puedes tener una puerta que abra hacia adentro. Si está temblando y usted va a salir, abren la puerta, viene alguien, te empuja y la vuelve a cerrar. Tratas de abrir la puerta, viene alguien, te empuja y la vuelves a cerrar. Por eso es que deben abrir siempre hacia afuera, por ejemplo. Entonces, esa conciencia de prevención la vamos revisando en cada vez que vamos a un sitio. ¿Qué tan alerta estamos del lugar en salidas de emergencia, extintores, sabes? Todas esas cosas, conductas de riesgo, como es colocar en el borde de una mesa un vaso con agua, en el bordecito, que cuando lo ves ahí lo acercas un poco más adentro de la mesa, porque en el borde alguien pudiera tirarlo. Tener conciencia de prevención es estar alerta en todas las posibles variables que pueden generar riesgo y que nos pueden presentar una emergencia, que de nuevo lo hablamos en un principio, en algún momento lo tocamos, es una situación inesperada para lo cual no estoy preparado, no tengo una respuesta ya diseñada. Eso es realmente una emergencia, un desastre. Una situación que se me presenta y yo no estoy preparado para ella. Si yo estoy preparado, entonces si se me presenta la emergencia y yo tengo cómo responder, no es como tal una emergencia, es una situación adversa que se presenta. Si se me desborda la emergencia, me desborda mis recursos, o el desastre desborda mis recursos, se convierte en una emergencia dentro de la emergencia, se convierte en un desastre dentro del desastre. Entonces, obviamente, ya todos los recursos los agotamos, sabíamos qué hacer, pero nos quedamos sin la posibilidad de seguir respondiendo. Entonces, obviamente, eso se mantiene, el desastre se mantiene. Las actividades en reacción a un evento conocido o presunto, si estamos preparados a él, es un evento que sucede. Epidemiológicamente sabemos que esperamos al año una cierta curva de una serie de enfermedades que ya están, prácticamente las conocemos en qué épocas del año se dan, y esos repuntes o esos cambios en nuestra estadística nos dicen cómo se comporta esos patógenos y esos procesos durante cada uno de los meses, de las etapas y de las épocas del año.
por lo que podemos nosotros tener dentro de lo que es el registro del EPI, lo que es el registro epidemiológico, tener una idea de cómo esperar la época de vacaciones, la época de, ¿sabes? ¿Qué épocas cada una del año, la época de lo que es invierno, lo que es verano? Sabemos qué esperar. Cuando se mueve de forma normal la curva, ok, algo está pasando acá, eso lo vemos a través de registros epidemiológicos, tenemos que tener registro epidemiológico. Eso es lo otro. Los datos hay que registrarlos. Si no los registramos, no tenemos cómo hacer comparaciones ni cómo hacer históricos comparativos para poder saber cómo se mueve el proceso epidemiológico en nuestros centros. Luego de la respuesta viene la fase de recuperación. ¿Ok? Que es precisamente, bueno, otra vez ordenar todo lo que el desastre generó, porque genera movimientos de recursos, de personas, de sitios, y entonces hay que volver a recuperarnos otra vez, evaluar esfuerzos de prevención, mitigación, preparación y respuesta. ¿Ok? Los establecimientos buscan regresar a la normalidad o mejorar. No solo lleguen a la normalidad, sino que de la experiencia mejoran sus capacidades de respuesta. Pronto descubrimos que no son 60.000 tapabocas que necesitamos, descubrimos que vamos a necesitar 100.000 y entonces empezamos a hacer en el tiempo el stock que vamos en almacén, vamos nosotros colocando allí, tener un poquito más de lo que haga falta. Esto es en base a la experiencia de la respuesta que se tenga y cuando empieza el proceso de recuperación, la evaluación de qué fue lo que sucedió y cómo lo afrontamos. Este, tenemos que en las unidades de atención o a nivel hospitalario, siempre debe existir un mando, una coordinación. Tenemos que saber quiénes dentro del plan de respuesta están identificados. ¿Quiénes son las personas que toman control de la situación? ¿Cuál es el grupo que se encarga de la crisis? ¿Ok? Porque este grupo tiene que estar muy claro en los aspectos ético-legales. Es decir, tiene que estar clarísimo en una serie de situaciones de cómo se manejan diferentes escenarios que se van presentando y la información ético-legal, y para eso generalmente en el equipo debe haber incluso abogados. Pues hay que tenerlo al día y hay que estar muy claro en qué cosas se pueden hacer y cuáles no, o cuáles están en el riesgo de entrar en lo no ético. Porque lo vimos en pandemia. Hay familiares que pedían que por favor hicieran casi que eutanasia. Hay personas que decían no me pongan más oxígeno, yo no quiero nada. Pero el familiar entonces decía sí, por favor pónganselo. Entonces viene en proceso respeto el deseo del paciente, pero el familiar me está forzando. Es decir, hay muchos aspectos, hay muchas cosas, escenarios que se dan que van a requerir tener muy claro todos los aspectos éticos legales. Y los protocolos de control de infección, tenerlos al día, tenerlos siempre el manual, tenerlo a la mano. Y obviamente hablar con la gente de epidemiología, con toda la gente que esté involucrada en este proceso de toma de decisiones y poder tener armado siempre un plan de respuesta. A veces no están, o están, pero no están actualizados. ¿Ok? A veces no están actualizados los planes de respuesta de emergencia. ¿Quiénes hacen el manejo de casos? ¿Quiénes hacen el triaje? ¿Dónde se va a hacer la gestión de camas? ¿Quién se encarga de eso? La gestión de los recursos. ¿Quién está en el almacén dando salida a los recursos? ¿Quién hace el inventario? ¿Quién maneja la logística? ¿Quién hace llegar los recursos a cada área? El manejo masivo de cadáveres. ¿Dónde se realiza? ¿Quién se encarga de eso? Todos los dispositivos de protección de equipos de protección personal, salud ocupacional, quiénes son los que están atrás de este tema, comunicación de riesgo, quiénes son las personas que hacen los enlaces de las diferentes áreas, porque aquí son muchas las áreas que tienen que trabajar a la vez y necesitan unas personas que hagan lo que es la comunicación como tal entre las áreas, y la intervención comunitaria, quién maneja los voluntarios, por ejemplo. Hay personas que se presentan o pedimos voluntarios en situaciones y la gente se va a presentar, cómo los elijo, qué les pongo a hacer, en qué área los mando, qué les pongo a hacer que no tampoco entorpezcan la labor. Mucha gente a veces quiere ayudar, pero no tiene idea cómo hacerlo. A veces hay el tiempo para hacerles una inducción pequeña, a veces no lo hay. Entonces, ¿quién maneja la intervención comunitaria? Es una área específica donde los hospitales o las unidades de atención clínica eh, necesitan tener una persona que sepa de esto, que cómo lo manejo. Generalmente la gente que está en el área de apoyo psicosocial, la gente que está en el área de trabajo social, son personas que perfectamente pueden manejar el área de intervención comunitaria, este, pero obviamente con la gente de salud ocupacional incluso, pero establecer quiénes son los personajes, cuáles son los roles
y a quién se les asignan en todas estas situaciones, entrando como tal ya en un tema de infecciones, como lo que fue la pandemia. Porque la prevención y control como tal, primero tiene el enfoque científico, es decir, esto está practicado, esto está diseñado, esto está establecido para prevenir, que es lo primero, prevenir los daños causados por las infecciones a los pacientes, a los trabajadores. Para eso se diseñaron durante años y se siguen diseñando y mejorando equipos de protección personal, protocolos de cómo atender situaciones, escenarios clínicos. Se basa en principios de las enfermedades infecciosas, toda la epidemiología que es, bueno, fundamental que en el equipo de epidemiología sean uno de los que están frente a los equipos de decisiones de emergencia. Las ciencias sociales, el fortalecimiento de los sistemas de salud, de eso se basan los protocolos de control de infecciones y la prevención y obviamente basados en la seguridad del paciente y de la calidad del servicio de salud, basado en el personal de salud. ¿Por qué no hacemos nada en personal de salud? Que estén todos cayendo y que estén todos enfermándose y en algún momento esto prácticamente genera un caos mayor. Que lo vimos también, lo vimos en la pandemia. Ustedes estoy seguro que tienen historias que pueden aquí contar, me pueden interrumpir, de qué cosas vieron que llamaban la atención, qué cosas vieron que no sabíamos, porque al principio no sabíamos nada. No teníamos idea de qué se trataba lo que estaba pasando. Yo recuerdo, de hecho, que llegaban videos de Wuhan, de China, donde había sangre en la calle, gente gritando, gente metiéndole a un camión de policías que se las llevaban, los bajaban de carro. Había toda una confusión, toda una cantidad de cosas que sucedían. Es una epidemia y de pronto un día declaran pandemia. Eso fue ya creo que para febrero, por ahí marzo del 2020. Que es una se crea uno la cabeza así gigantesca y dice, "Ay, Dios mío, ¿de qué se trata esto?" Este, y obviamente ese tipo de declaración prendió alarma en mucha gente y cuando fuimos a los planes, nos encontramos tal vez, ustedes pueden decirme sí o no, o cómo fue la experiencia de, sabíamos algunas cosas, pero otras no, cómo podíamos nosotros enfrentar una cantidad grande de pronto de aparición de pacientes, cómo podíamos, dónde teníamos nosotros manuales o quiénes estaban al frente de las respuestas de emergencia, porque de pronto no lo teníamos tan claro, o estaba, pero no estaba actualizado. Es decir, estos planes tienen, y esa es la importancia de la parte logística de almacén, por ejemplo, estos planes tienen que tener el inventario de con qué se cuenta para todo lo que es emergencia. Y si se sacó algo porque es un recurso que hacía falta de lo que era la parte, el kit de emergencia, eso tiene que ser repuesto, porque si no empezamos a raspar el stock que se tiene para esto. Y a veces no se tiene, a veces sencillamente se va utilizando lo que está a la mano. Y la persona que va desechando, el registro de qué se fue usando es fundamental para las reposiciones. Y aquí no hubo reposiciones a tiempo en la pandemia. Entonces, no hubo reposiciones a tiempo. En muchos sitios el envío, bueno, se acabaron, la población salió despavorida a comprar guantes y los guantes se acabaron de pronto, los guantes estériles se acabaron de pronto en muchísimos sitios. Los envíos de guantes, bueno, eso se paralizó cuando nos mandaron todos a lo que fue la cuarentena obligatoria, se paralizó el mundo prácticamente. Y te Las podrás mascarillas. imaginar trabajando en un centro de salud en pandemia y que se acabaran ciertos recursos y no podían llegar porque no había forma en que el transporte se moviera. Entonces, fue complicado, lo sabemos, y eso es lo que nos lleva ahorita a empezar a generar la reflexión de qué podemos hacer para estar un poco más preparados. Porque, ojo, no vamos a estar 100% preparados. Para la pandemia, nunca. Esta es una generación que nunca había vivido jamás nada parecido. La última fue, si no me equivoco, la peste negra, la española. Y estamos hablando de 1917, no recuerdo. O sea, fue la última pandemia de la que pudiéramos hablar. Porque de resto, bueno, nos tocó vivir pandemia a esta generación, no teníamos ni idea de qué se trataba realmente vivir una pandemia que no responde igual exclusivamente a una epidemia, porque es mucho más complicado a nivel macro lo que sucede dentro del centro de salud y todo lo que esto conlleva alrededor del centro de salud y de todo lo que significan las políticas del país y los recursos de las políticas de un país. Las políticas del país, cuando los recursos se agotan muy rápido, pues obviamente cuáles son los centros a donde se distribuye.
y qué persona viajó y regresó, qué persona de pronto cruzó la frontera y llegó, si está o no está. Seguir los vectores de infección fue muy complicado porque no tenemos ese sistema de prevención en la cabeza muchas veces a nivel de infección epidemiológico. ¿Y qué es la disposición operativa? Se maneja en 8 pilares. Ajá, Maidel, cuéntame, Maidel, Sí, que levantaste la mano. esto, bueno, cuando en la parte, ya relacionándolo con el tema, esta la parte de provisión de los insumos, la Ajá. experiencia que nos tocó en este momento, yo estaba, era del equipo de la respuesta de acá de la región de nosotros. Y cuando sucedieron los primeros casos fue en el hospital donde yo estaba, nosotros lo manejamos, tuvimos la experiencia, trabajamos mucho en equipo, pero cuando se da el segundo brote, que era una comunidad mucho más grande, muchos Mm. fuimos los voluntarios, nosotros vamos, porque ya conocíamos a la población, conocíamos entonces, eh, la experiencia fue que cuando yo llego a la isla, me doy cuenta de que el equipo era muy poco. Llamo al jefe de provisión, yo dije, tú sabes que aquí vamos a necesitar al menos, si acaso, 8 equipos de respuesta porque nosotros nada más somos 2 ahorita. Entonces, acá son islas, la comarca acá son islas y la distancia de donde se sortía la provisión a donde estaba la isla son aproximadamente de 4 a 5 horas en lancha. Y entonces hubo un momento, incluso nosotros tuvimos que ir, era un centro de salud, no era una instalación, toda la isla estaba tomada y cuando llegamos lo que hicimos fue, los que ya habíamos tenido experiencia en otros lugares, fuimos los que llegamos y supamos a todos los funcionarios y solamente todos los funcionarios, solamente dos eran negativos, todo el resto estaba positivo. ¿Qué sucedió? La experiencia fue que nos quedamos sin insumos, uno por la distancia. Un momento en que tuvimos que compartir, uno de los internos que llegó a apoyar tuvo que crear una medida de poder darle oxígeno a dos, cosas que no se debía, pero se tuvo que hacer. Cuando Claro. llegó el bote a las 6 de la tarde, todos tuvimos que cargar tanques de oxígeno, tanto médicos, Mm. enfermeros, técnicos, porque se había acabado. Y en ese lapso hubo un momento en que ya no teníamos equipo y había que reutilizarlo, estás desinfectándolo. Entonces, de esa manera tuvimos que usar carpas para poder dar atención. Y la verdad que sí fue una experiencia que nos enriqueció y bueno, y uno va tomando entonces apuntes sobre esto, ¿no? De que Claro. cada situación fue diferente y ahí entonces donde te toca el punto de que uno, la planificación en cuanto a dónde tener un punto estratégico que nos quede más cerca en un futuro, ¿no? Eh, Y una experiencia aterradora. sí, Claro, aterradora, porque primero que estás tratando de hacer lo mejor posible, te puedes encontrar con situaciones como estas que quieres hacer lo más todavía posible, te ves de pronto atado de manos, ves cada vez más enfermedades, cada vez más personas poniéndose en gravedad, ¿sabes? Evolucionando de forma más ruda el cuadro, es decir, y aterrador, porque también tú no sabes que alguno de tu equipo de pronto empieza a sentirse mal y dice, ay, caray, alguien del equipo se enfermó y tengo que aislarlo también. Y, ya no, y hay mucha gente, y pasó, que quería seguir ayudando sintiéndose mal y no quería decir nada porque quería ayudar. Y pues fueron prácticamente vectores de infección, de contaminación y de contagio. O sea, se empezaron a hacer redes de contagio en centros de salud, a nivel de personal de salud. Y fue algo que fue aterrador. Aprendimos mucho, pero fue muy aterrador. Si volteamos la vista hacia atrás, ¿qué otras cosas se pudieron hacer que ya hoy sabemos que pudimos haber hecho porque también lo sabíamos, pero no nos habíamos enfrentado a esto nunca? Es decir, la estábamos manejando las cosas a ciegas, no sabíamos qué hacía el virus, qué tan terrible podía o no ser, qué tan contagioso era, si era aéreo, si era por vía, si era por líquido, es decir, teníamos toda una serie la gente estaba tratando de ver de qué se trataba, la cantidad de información y desinformación, que fue terrible, que con eso hay que tener cuidado y hay que jugar mucho con eso, pero nos llevó a, como dice Maidel, aprender mucho y cómo nos preparamos ahora mejor. Es decir, qué es lo que viene ahora cuando ya vivimos esta experiencia, porque una vez que la dejamos atrás y se acabó,
de alguna forma, si revisáramos los planes de emergencia en el mundo de los centros de salud, te puedo decir que van a aparecer muchos centros que no los actualizaron ni siquiera con la pandemia. Y si los actualizaron, no los terminaron de llenar y de redactar completo. Es decir, necesitamos tener cuidado porque cuando ya todo está bien, soltamos. Y nuestra conciencia de nuestra capacidad de lo que es la mentalidad de prevención, a veces la apagamos un poco. Y esta mentalidad de prevención es, bueno, se le activa, a ver, se nos activa a todos, pero estudios que plantean a las mamás se les activa de forma inmediata después del primer hijo. Es decir, todos los sistemas de prevención, las mesas puntiagudas, vamos a proteger aquí, cuidado de las tomas corrientes, vamos por acá. Es decir, hay todo un sistema de prevención donde empezamos a ver protección y seguridad inmediatamente. Este, esto hay que mantenerlo encendido cuando estamos en la área de salud, cuando trabajamos en el área de salud. ¿Cuáles son los pilares de la disposición operativa? Coordinación, por eso es que aquí hay que identificar quiénes son los personajes, quiénes son los actores de estas áreas, planificación y seguimiento a nivel del país, quiénes están allí y luego por municipio o cada país tiene cómo se llama municipios o secciones o que es seccionales, lo que es barrios, lo que es ciudades, lo que es, cada uno tiene su forma de segmentarlo hasta llegar al centro donde nosotros estamos. ¿Quién coordina, quién planifica y quién hace seguimiento en el centro? La comunicación de riesgos y la participación de las comunidades, lo que hablábamos en la lámina anterior. ¿Quiénes son las personas que van a manejar la información? Porque en la medida que muere gente, alguien tiene que salir a informar. ¿Quién maneja esto? Y esos datos, ¿quién los registra? ¿Ok? Y cuando las comunidades quieren apoyar, ¿quiénes las organizan? Porque en emergencias como la que vivimos, tú no puedes estar haciendo todo a la vez. Si tú estás atendiendo al paciente, estás tal vez manejando un equipo de salud de gente y no puedes salir entonces también a coordinar a los voluntarios. Hay que repartirse los roles y cada quien tenerlo claro. La vigilancia, la investigación epidemiológica, por supuesto, la respuesta rápida y la investigación de casos. Esto es uno de los pilares pero fundamentales también de todo lo que son las operaciones en los protocolos de control de infecciones. Los puntos de entrada, por dónde entramos y por dónde salimos, pero cuáles son los puntos de entrada a los centros de hospitales, a los centros hospitalarios o a las unidades cuando se trata de, por ejemplo, de pandemia o de epidemia, a nivel de epidemia. Es decir, cuál es el único lugar de entrada y qué control vamos a colocar allí. Entonces, yo recuerdo mucho ver en pleno proceso ya se había abierto, ya podíamos salir de la cuarentena, pero si ibas a supermercados, tenían estos termómetros, ¿ok? Que son de infrarrojo, que los colocas aquí en la frente para poder medir temperatura. Y para entrar a muchos establecimientos te tomaban temperatura para ver, o algunos eran con la mano completa. Pero lo simpático, por no decir otra cosa, era ver que estos eran mal utilizados. Los colocaban así el termómetro, lo utilizaban aquí. El termómetro va acá. Y para eso tiene instrucciones, y para eso uno lee las instrucciones y te dice dónde va, por una serie de razones clínicas que pues la gente no lo tomaba donde era. Si tú vienes en el carro, vienes en aire acondicionado, tú estás manejando, esto está muy fresco, tú te bajas del carro, te toman aquí, está bien, no hay problema, esto está fresquito y no hay ningún tipo de fiebre. Es decir, muchas cosas vinieron sucediendo luego donde los puntos de entrada y los controles de puntos de entrada no los estábamos realmente manejando. Y obviamente, pues, a ver, esto es un proceso de nuevo de educación, un proceso de aprendizaje que en la marcha fuimos recopilando cada vez más datos, conociendo más todavía de lo que sucedía, conociendo de qué se trataba el virus y obviamente los tratamientos todos eran en base a lo que creíamos que estábamos haciendo de un virus y de lo que nos decía la Organización Mundial de la Salud, que estaba medio perdida también. Es decir, son situaciones muy complicadas. Y aquí tener claro nuestra capacidad de respuesta, lo que podemos hacer en el inicio es, es prácticamente lo que ahorita necesitaríamos saber. Es decir, ¿estamos preparados para quiénes son los actores y actrices de estos planes de emergencia? ¿Dónde están esos manuales y planos? ¿Dónde se encuentra, dónde está
todas las fórmulas de lo que necesitamos. Es decir, es tal vez la idea de esta clase es que se vayan bien cabezones así buscando llegar al trabajo y decir, ok, ¿cómo está esto armado? ¿Sabe? ¿Existe, no existe? ¿Está armado, no está armado? Porque como líderes de salud necesitamos tener información sobre esto. Los laboratorios nacionales, ¿cuáles son los que realmente hacen las pruebas? ¿Qué pruebas te mandaron portátiles y cuáles funcionan, cuáles no? ¿Cuáles son los laboratorios que van a estar haciendo las conexiones y las alianzas para lo que son, por ejemplo, la producción de vacunas internacionales? La prevención y control de infecciones, hay que tener también identificado esos, los que le decía, esos manuales. La gestión de casos, quién lo maneja, cómo hacen la gestión de los casos clínicos, cómo se manejan y se registra la información y se crea de ahí estadística. El apoyo a las operaciones, la parte logística, obviamente, todo lo que es planes de contingencia. Los mecanismos de financiamiento, esto cuando hay una pandemia, por ejemplo, una epidemia, un desastre, se activa. ¿Quién lo activa? ¿Cuáles son los financiamientos que se obtienen? El hospital, el centro hospitalario, la clínica, el centro de salud tiene protocolos de activación de financiamiento, los planes de contingencia. La idea es que ustedes empiecen dónde está esto o cómo, si no está muy claro cómo podemos involucrarnos en que esto esté, yo lo he dicho varias veces, creo, en otras clases, que se abra la conversación sobre la preparación de protocolos de control de infecciones ante una posible pandemia 2. No lo sabemos, ya vivimos la pandemia. A ver, ¿sabes? O es el meteorito en el 2032 en la pandemia, pero algo raro probablemente vuelve a pasar. O sea, no quiero ser pesimista, pero estamos frente a una serie de eventos que, bueno, que pueden suceder de nuevo. Este, entonces, aquí lo que significa, lo que fue, todo lo que ya vivimos, la sobredemanda que vivimos en la pandemia, la limitación de recursos que vivimos por la insuficiencia, la sobremortalidad que se manejó, la presión social, la presión de medios de comunicación, la presión de grupos de influencia, la presión que existía eh, porque obvio, se estaba haciendo lo mejor que se podía con lo que se tenía, pero había muchas presiones de que lo estás haciendo mal. ¿Sabes? Había muchos grupos que hacían presiones, lo que eran grupos religiosos, grupos de medios, grupos políticos, son cosas que pasaron. Creo que estoy hablando de cosas que ustedes todas vivieron, de eso estoy seguro. Este, y hay dos niveles de intervención. Hay un primer nivel, reforzamos el sistema de lo que es referencia y contrarreferencia. ¿A quién referimos? ¿A quién no referimos? ¿A quién recibimos de referencias de otros centros? ¿Y a quién no recibimos? ¿Hasta dónde es nuestra capacidad? Porque a veces queremos ayudar, siempre. Y pasó en muchos centros donde la gente sí quería, hay gente que quería recibirlos a todos, ¿no? De verdad hay que ayudarlos a todos, son seres humanos. Y a la final no se podía, no se podía, o sea, no tenías cómo humanamente posible ayudarlos a todos y recibir a todo el mundo. Reforzamiento de los sistemas de regulación médica, todos los sistemas que regulan los actos médicos, todos los sistemas que incluso calibran, todos los sistemas que manejan equipos, todos los sistemas que regulan insumos, es decir, cuáles son, de qué manera se maneja. Cuando a mí se me agotaron los guantes, ¿quién me los trae? ¿Dónde están ubicados? Cuando no hay oxígeno, ¿quiénes son las personas o los contactos a los que debo tener siempre haciendo la recarga de las bombonas? El backup de emergencia a nivel eléctrico. Tuvimos un bajón, hubo un apagón. ¿Qué hacemos con el sistema eléctrico? Si no tenemos respaldo de emergencia, no hay plantas, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería nuestro respaldo? Este, Promover estrategias de altas tempranas, pues tenemos que salir de los que no están infectados. Es decir, todos los posibles casos, todos los casos que podemos tener una alta temprana, bueno, vamos, suena horrible, pero manejamos mucho vamos a movernos, a ver, necesitamos que revisemos casos clínicos, cuál puede ser de alta, cuál se puede llevar tratamiento para la casa, listo. Las altas tempranas pudieran requerir visitas a domicilio, porque no van a poder salir de casa, para hacer seguimiento. Podemos hacer telemedicina, podemos hacer el seguimiento vía telefónica o videollamada, por ejemplo.
Este, sí, Magalé, totalmente, totalmente. Es decir, todas las instituciones públicas, todas se basan y se rigen por temas políticos. Y lamentablemente, a nivel político todavía no se ha aprendido muchas cosas en el mundo, pero es así. Y nos atamos de manos cuando no tenemos capacidad de respuesta porque a nivel político no existe la disposición o las direcciones de epidemiología a nivel de países, muchas estaban muy perdidas. En este momento, algunos siguen perdidos. Entonces, sí, es rudo porque ya no depende de nosotros, no está en nuestras manos. Como te decía, se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Y aún así genera mucha angustia y va a generar muchas críticas o reclamos de parte de los demás. Este, Allí las altas tempranas se pueden chequear si se pueden hacer telemedicina porque hay que hacerle seguimiento. Entonces, así como tenemos un personal de salud dedicado a todo lo que está sucediendo en la emergencia, hay que definir quién puede cada cierto tiempo hacer chequeos de las altas tempranas. Promover estrategias de hospitalización domiciliaria, en términos de pandemia, quiénes se pueden ir a casa, quiénes se pueden tener cuarentena en casa y también hacer seguimiento quienes se encargan de hacer telemedicina, la videollamada, la llamada telefónica, escribir por el chat. Es decir, ¿quién organiza? Porque una de las cosas que aprendimos, esperamos haberlo aprendido, una de las cosas que aprendimos es que ganamos mucho tiempo si estamos muy ordenados, si estamos muy organizados, si cada quien sabe su parte, qué es lo que tiene que hacer, y cada quien sabe cuándo activar cada paso en los procesos de intervención. Entonces, la hospitalización domiciliaria va a requerir seguimiento. ¿Quiénes van a estar de guardia y quiénes van a hacer seguimiento? Promover estrategias de hospitalización día en las salas de, bueno, las enfermedades respiratorias agudas. Es decir, hospitalización día. Vamos, te tratamos, te estabilizamos para la casa. Vamos y así vamos, tratando de manejarnos como hospital día en todas estas salas, porque una de las salas más a liberar en caso de pandemia son las áreas de enfermedades respiratorias agudas de inicio, pero terminamos, pues obviamente, utilizando todas las camas disponibles y convirtiendo cada área posible en áreas de aislamiento. Y el nivel de prevención, si nos vamos al nivel, segundo nivel o secundario, es la suspensión de actividades electivas, todas las cirugías electivas, toda la consulta externa. En pandemia o en epidemias, todo lo que es electivo se va a suspender. Eso ya no va. Hay que abocarse a el control, tratamiento, porque antes empezamos por prevención. Luego aparece la enfermedad, tratamiento y control, contención y hacer todo lo que podamos hacer para que se mantenga dentro del espacio de cuarentena o el espacio de contención que evitamos el contagio. Y lo básico acá, lo más básico, después de tratar al paciente es la evitación es la prevención de contagio, antes y después de la enfermedad. Remitir pacientes de larga estancia a unidades de internación de crónicos. Los pacientes que van a durar mucho, que no tienen buen pronóstico, generalmente se llevan a otras áreas porque necesitamos las camas disponibles para otros pacientes que van a llegar infectados, que van a requerir obviamente una atención. Ahí viene el proceso de triaje también, es decir, empezar a hacer la selección de los grupos de pacientes, donde reconvertimos las camas de servicios electivos en camas de emergencia, donde habilitamos o expandimos áreas con nuevas camas, donde se aplica el triaje, me adelanté, se aplica el triaje de admisión, no solamente en UCI pabellones, sino que llega un punto que hay un triaje primario que es prácticamente el primer punto de control del ingreso al centro hospitalario, y luego viene el triaje de emergencia, y luego viene el triaje respiratorio, los niveles de, bueno, a dónde va, qué grupos de pacientes. Habilitar unidades o centros de atención complementarios, hoteles, escuelas, templos religiosos, los hospitales de campaña, aquí intervienen mucho los entes militares, las fuerzas vivas, que deben trabajar en conjunto con los planes de protocolos de control de infecciones hospitalarios, hasta donde el sistema como tal militar con el sistema hospitalario están claros
y están engranados en planes que se despliegan en el momento que necesitemos hacer esa conexión. Es decir, hasta dónde estamos preparados, hasta dónde el Ministerio de Salud de cada país está triangulado con el sistema de respuesta y de recursos militares y el sistema de respuesta hospitalaria. Algunos lo están, otros de pronto lo tienen allí en una gaveta, pero no lo recuerdan. Alguien fue años coordinador del plan de emergencia de respuesta, pero ya no está. La persona se enfermó, se murió en la pandemia, se jubiló de viejito, se mudó de país, se fue para otro lado. ¿Quién está? ¿Quién suplantó a esa persona, ese rol? Todos estos detalles, si empezamos a investigar en nuestros centros de atención, ¿qué existe de información sobre esto? Probablemente hayan espacios vacíos. Y esto es lo que digo, abrir la conversación, empezar a revisar qué espacio vacío hay para empezar a llenar esos espacios vacíos. ¿Cuáles son los espacios en blancos para empezarlos a llenar? Eso es parte de lo que hay que hacer, porque si viene en algún momento algo más, que no sé, pero viene, eso lo sabemos. Que estén las personas no, totalmente, Magdalena, que de pronto las personas que están no son. De pronto, tú puedes tener de pronto un director de epidemiología de un hospital que no tiene ni idea de lo que está haciendo y es válido. De pronto la persona es epidemiólogo, pero no se actualizó, tiene muchos años allí, es un cargo casi que ya vitalicio, lo respetan mucho, pero llegó una pandemia que es algo nuevo y de pronto le quedó grande el cargo y pues, le pasó por encima, lo abrumó. En este momento, por la experiencia que ya tuvimos, quiénes son las personas que están allí, están preparadas, no están preparadas. Y lamentablemente muchos de estos cargos son políticos también. Entonces, si es amigo de la amiga del ministro no sé qué y lo montan en un cargo que requiere conocimiento y no está al día, pues obviamente esto suma a veces desastre sobre desastre. Eso pasa. La gestión de camas es un tema porque esto está directamente relacionado con, y ahí venimos a los temas ético-legales, está relacionado con a quién se le cede la cama, a quién se le quita una cama y a quién se le da. El mismo, es un poco el mismo dilema de a quién le pongo un respirador, a quién no, a quién le pongo oxígeno y a quién no, quién lo necesita y quién no. ¿Por qué yo a esta persona no le voy a poner respirador? Tiene criterios, pero es que tengo un solo respirador y 3 pacientes con criterio para respirador. ¿A quién elijo? Es más o menos con las camas. ¿A quién saco de una cama y a quién coloco en esa cama? Es un tema que allí debe haber un plan preestablecido para no pasar por la incomodidad de empezar a tomar decisiones sin que estén dentro de un protocolo que un familiar te puede decir por qué. Dice, mira, está dentro del protocolo de emergencia, estos son los criterios. Y eso incluye en estos manuales y en estas preparaciones que se hacen algo que se llama, bueno, yo lo llamo discursos aprendidos. Los discursos aprendidos hacen ganar tiempo en las emergencias. Es decir, cuando me preguntan algo, ya yo tengo el discurso preparado. Bueno, porque el protocolo de emergencia, de acuerdo al número de camas que tenemos, este paciente, su familiar, puede pasar a esta área porque está no sé qué, y vamos a requerir que esta para que pase tal cosa. Es decir, si ya yo tengo un discurso preparado, yo lo digo, me doy media vuelta y sigo. Si trato de explicar de qué se trata el movimiento que se está haciendo, porque de pronto decirle a alguien, mira, tú necesitamos, ya lo revisamos, puede seguir su tratamiento en la casa, pero estaba hospitalizado, me dijeron que tenía que seguir hospitalizado. No podemos decirle, sí, pero hay que darle una alta temprana, necesitamos la cama de esa persona no se puede quedar aquí. Escucha, Orlos, hay gente que lo dice, ¿ok? Este, tener el discurso aprendido, guiones que deben estar en los manuales, ayuda muchísimo a saber cómo yo respondo ante las personas, cómo yo respondo ante las comunidades preguntas y sigo, gano tiempo, no me quedo allí discutiendo y tratando de hacerle entender a alguien. Situaciones en las que emocionalmente la gente está muy afectada, estamos muy abrumados y es muy difícil poder entablar conversaciones que realmente cumplan las expectativas de los demás. Muy duro porque todos vamos a estar abrumados como pasó en este tipo de emergencias. Y bueno, lo ideal tener obviamente un área con muchísimas camas, donde todas tengan tomas de oxígeno, donde todas tengan monitoreo, donde todas tengan iluminación, donde todas tengan todos los recursos para atender casos graves.
que todas tengan respirador, sería una nota. Pero ahí viene la decisión difícil, porque hay decisiones imposibles a veces en el área clínica, de, bueno, a quién le damos el respirador, a quién no. A quién hay que intubar porque podemos hacerlo y a quién lo necesita, pero no tenemos cómo hacerlo. A quién le cedemos qué cama, qué áreas, cuántas camas maneja el hospital o el centro clínico, para cuántos pacientes y para cuántos tiempos de paso, estadísticamente cuánto tiempo me dura cada patología a nivel de hospitalización que yo tengo ya medido, esto debería durar tanto tiempo y luego viene un proceso de o te cambio de área, te refiero, o te doy de alta. Todas estas estadísticas, que son epidemiológicas prácticamente, son casuísticas de patologías, pues obviamente hay que tenerlas también al día. Porque en la disponibilidad de camas generalmente siempre hay una demanda de pacientes que necesitan cama y hay una disponibilidad de cama. Normalmente hay una condición ideal que es que estemos aquí cerquitica la demanda de pacientes con la disponibilidad de cama. Hay una condición habitual que se da, que es que empieza a haber más demanda y muchas veces no hay disponibilidad de tantas camas. Y la condición pandémica hizo una apertura gigantesca entre la demanda de pacientes con la disponibilidad de camas. Y eso fue una de las cosas que generó la necesidad de todos los hospitales de campaña de emergencia que se montaban en las afueras, los hoteles convertidos en hospitales, los colegios convertidos en hospitales, es decir, los gimnasios convertidos en hospitales. Este, y la condición pospandémica, que es que prácticamente la brecha se abre, si ven cómo arranca la condición ideal, queda una brecha abierta siempre, donde hay demanda de pacientes, pero la disponibilidad de camas está reducida, que es prácticamente lo que vemos acá, que si tenemos una gestión de camas adecuadas, la brecha la disminuimos. Entonces, en una condición pandémica podemos tener una demanda de pacientes con la mejor capacidad posible de disponibilidad de camas, que es lo que es la condición habitual y la pospandémica no debe ser muy diferente en una pandemia, es decir, que no haya una brecha muy alta. Ella vuelve otra vez a la normalidad y cuando hay pandemia o cuando hay este tipo de emergencias o desastres, vuelve otra vez a abrirse, pero que no sea ahora tanto, que no sea tan... Eso es un tema de nuevo logístico. ¿Cuántas camas tenemos para cuántos pacientes es la capacidad del centro clínico? Lo que es la epidemiología y lo que es la casuística y estadística de lo que es patología, cuánto es lo que se espera cada uno en cama, cuáles son las camas definidas para cada tipo de área, que es donde las necesidades habituales encajan muy bien con las demandas habituales. Y esto es algo que nosotros vivimos en momentos de normalidad. Las necesidades en pandemia son gigantes y no encajan con las demandas de la pandemia. Siempre, y esto es lo que nos pasó, y generalmente va a ser así. Mientras más preparados estamos, disminuye esto que les estoy mostrando, pero siempre porque hay una variable que no logramos nunca controlar, que es que cuando hay algo nuevo, un patógeno nuevo, no sabemos cómo abordarlo. Mientras aprendemos a tratarlo y vemos resultados positivos en el tratamiento, todo ese tiempo es aumento de demandas de pacientes, necesidad de respuesta. Entonces, todo ese tiempo, mientras sabemos qué hacemos, mientras tenemos una idea de qué hacemos y tenemos capacidad de respuesta y ya sabemos cómo tratarlo, al principio, el momento que llegaron que el paciente en supino, cuando lo volteaban, entonces como que respiraba mejor si está volteado. Entonces vamos a ver, ¿será que le damos oxígeno, pero entonces lo ponemos en Trendelenburg? Entonces, y ahí empezaron a ver cualquier cantidad de cosas que iban saliendo, hasta que logramos conseguir un protocolo de tratamiento que estaba funcionando y en ese momento, entonces pudimos empezar a tener más altas y mejor recuperación más rápida y acceso de nuevo a espacios y a camas y a insumos. En términos de recursos humanos, la identificación de competencias, lo decías hace poco, es cómo se agrupan las tareas y funciones. Saber quiénes saben de qué saben y colocar a la persona idónea en cada uno de los cargos de las áreas. ¿Qué cargos corresponderían a estas funciones? La asignación de competencias, la estimación de actividades, qué cantidad de tareas, ¿ok?, se pueden realizar por cada cargo o perfil asignado. Saber cada hombre o mujer hora tiempo, ¿okay?, de acción. El número de actividades que no pueden ser suplidas con el recurso actual, es decir, cuáles son los análisis de las brechas.
qué número de actividades no van a poder ser suplidas con la gente que tenemos. La identificación del recurso extra, qué fuentes de recursos humanos van a ser empleados para cubrir esas brechas. Tenemos gente que puede venirse, hay voluntarios que sí conocen de ciertas áreas que los podemos incorporar, estudiantes de los últimos años de carreras en la parte de enfermería, de medicina, que podemos incorporar, por ejemplo. ¿Qué estrategias y pasos se seguirán para incorporar recurso humano extra garantizando seguridad y disponibilidad? Porque esa incorporación de recurso extra, de nuevo, están con la formación básica necesaria para poder darles una serie de responsabilidades. Volvemos de nuevo casi que a cero, identificación de competencias de ese recurso extra, la asignación de competencias de ese recurso extra, la estimación de actividades de ese recurso extra, análisis de brecha. Aquí el ciclo vuelve otra vez, lo volvemos a revisar con el recurso extra. Si una enfermera provee cuidados a 4 pacientes con SARS, por ejemplo, nos vamos a las enfermedades respiratorias y las epidemias que hemos tenido, hay que ver precauciones en las áreas y el contacto. En promedio debe ver al paciente unas 2 veces por hora, más o menos un turno de 8 horas. Estamos hablando de que aquí hay que colocar, remover y disponer de los equipos de protección personal 2 minutos cada vez. Tengo 2 minutos para colocarme el equipo de protección, pongo la, ok, y remover, me lo quito, saco tapaboca y vuelvo de nuevo a cambiar. Tengo 2 minutos en ese, son 2 horas de tiempo cambiando y disponiendo de los equipos de protección personal. Estamos hablando que en esas 2 horas, en promedio, en estas 8 horas de turno, estamos hablando de 64 pares de guantes, 64 batas, 64 respiradores. ¿Okay? Hablamos ya de atención de pacientes también. Estamos hablando que para la atención de 600 pacientes que estén hospitalizados, por lo menos 62.000 y pico de máscaras se necesitan de tipo quirúrgico. En un curso eso se agota en 90 días, en 3 meses están agotadas. Sí, estas estadísticas deben manejarlas la gente de logística, de almacén, de insumos, y los que están al frente como coordinadores de respuesta hospitalaria en emergencias, específicamente en pandemias. Saber cuánto tiempo dura que te incorporas equipos personales, haces la atención que tienes que hacer por paciente, sales, te cambias los equipos personales, pero estamos hablando de contagio, de vectores de contagio. Entonces, por paciente, yo estoy hablando de mis equipos específicos de protección personal, el tapabocas, los guantes, la bata, el gorro, o la visera, que yo tengo que me lo quito, me lo pongo para otro paciente, salgo, ¿cuál es el área entre un paciente y el otro donde yo hago la disposición de los puntos de entrada y salida, donde hago la disposición de estos equipos de protección personal que desecho, que voy, me pongo los nuevos y voy a la otra área de atención? Todos estos detalles deben estar en un plan, deben estar diseñados completamente. Obviamente, por ejemplo, la formación que hace la OMS en protocolos de control de infecciones, esa formación en pandemia duró 3 días. Son 3 días. Aquí en 2 horas estoy haciendo un condensado. Pero para dejarles con la idea de qué cosas necesitamos empezar a pensar frente a posibles pandemias. Entendiendo que el 70% de las muertes van a ser en centros hospitalarios o los centros improvisados hospitalarios, pero en centros de atención, centros de cuidado. Hay que seguir los lineamientos, plan nacional y local. Aquí volvemos un poco a lo que hablaba de la parte política. Tiene que existir un plan nacional, uno local. No sabemos el local si lo conocen, en materia de manejo de cadáveres y en situaciones de pandemia. Toda la parte de disposición de cadáveres es fundamental que se tenga. Establecer el enlace entre la coordinación local, encargada de estos aspectos mortuorios, el proceso para sacar el cadáver de la habitación, zona de aislamiento, precauciones de bioseguridad, los equipos de protección personal, la utilización de la bolsa hermética impermeable para el cadáver, la ruta de conducción a la morgue, cuál es la ruta que yo voy a tomar. A veces esta ruta pues no están disponibles siempre. Los mecanismos, ¿por qué? Porque para las referencias hospitalarias, para llegar a las emergencias, tenemos que tener rutas ya predeterminadas en el GPS de cuáles son las rutas de emergencia. Es decir, estas rutas no pueden estar colapsadas, no pueden por ahí pasar carros normales, pues son
puros vehículos de emergencia y puros vehículos de transporte, por ejemplo, de cadáver, por decir algo. Es decir, rutas ya especificadas. Mecanismos para presentación oportuna del cadáver a la familia, el uso de equipos personales de protección. Estamos hablando de tener disposición para estos equipos, incluso en la presentación del cadáver. Las precauciones especiales en casos de autopsia, por supuesto. La identificación de estrategias alternas para el almacenamiento temporal, furgonetas, los contenedores refrigerados, la identificación adecuada de cadáveres, la rotulación adecuada para que no se pierdan los datos. Mucha gente murió y fue difícil encontrar luego hacer identificaciones en la época de pandemia. Este, la disposición de los cuerpos donde, mientras se pueden lograr traslados o se pueden hacer todos los procesos funerarios, donde se van a almacenar. Generalmente muchos sitios salieron directo a cremación. A veces salir directo a cremación no daba chance de hacer incluso registro epidemiológico, hacer casuística del caso. Entonces, esto hay que tenerlo también bien planificado. El registro exhaustivo de la mortalidad es básico. De nuevo, me voy al registro epidemiológico y el registro de la casuística en este caso, de mortalidad. Coordinación con el gremio funerario, pues, cuáles son los sitios para agilizar procesos, mantener condiciones de bioseguridad, los familiares que quieren cremar, los familiares que quieren hacer entierro. Evidentemente, manejar el manejo de información de que los funerales se suspenden es parte muchas veces lo hace el Estado. Y a veces esa información no todo el mundo la tiene porque no todo el mundo está pegado en la televisión o en la radio en procesos de desastre. Entonces están todo el mundo con mil rollos. Si hay gente en cuarentena en casa, no todo el mundo está, no se crean que están pegados siempre a las noticias 100%. Hay hijos, hay adolescentes, hay abuelitos que tenemos en casa que no están pendientes de esto. Y de pronto se les lleva, ¿ok? O se les informa que alguien murió de la familia y que ya fue cremado o ya fue enterrado y esto entra en crisis. Esta información hay que manejarla, porque hay personas que no tuvieron chance de despedirse de su familiar. Y es muy rudo el que yo lo dejé de ver y de pronto no está. Hay personas que quieren estar presentes en la clínica o en el hospital viendo a través de la ventana al familiar. No, no puedes estar allí. Lamentablemente no puedes. Entonces, es complicado tener de nuevo estos discursos aprendidos. Es súper útil. El riesgo ergonómico, psicolaboral y biológico, claro, porque va a aumentar el número de contactos con pacientes infectados. Muy posible que suceda, siempre alguien se va a infectar. Muchos aún no superan las pérdidas, es correcto, de familiares. Muchas personas están en duelo, es que no los vieron más. Fue muy brusco, fue muy abrupto el proceso porque los funerales funcionan para eso. Tú ves a la persona que has perdido, tú ves a la persona allí, empiezas a hacer la idea y la adaptación de la desaparición física. Le viste, o viste el ataúd o le viste, lo abrieron el ataúd para la despedida, o estuviste en lo que es el acto, ya sea religioso, o lo que es el ritual cuando van al crematorio. Tuviste ese proceso. En pandemia no se da. Generalmente no se da. Todo es sumamente brusco por temas de control, de procesos de control de infecciones y evitación contagio. Y entonces, pues, esto genera ese tipo de duelos que hay gente, como tú lo dices muy bien, que no lo ha manejado. Incremento en el número de las tareas por día. Esto puede generar agotamiento si no logramos hacer una buena rotación de personal, que generalmente esa buena rotación, si hablamos de buena rotación es porque hay personal voluntario que puede estar involucrado, porque generalmente los equipos que ya tenemos de trabajo no se dan abasto y empiezan a redoblar turnos y empiezan a tener agotamientos importantes. Entonces, saber identificar este agotamiento, porque en el agotamiento es que cometemos errores generalmente y es donde vamos al contagio, nos contagiamos al personal de salud muchas veces por la extensión de jornadas, la asignación de nuevas responsabilidades, que hay gente que no las tenía, el aumento en el contacto con pacientes críticamente enfermos y el potencial limitación de los recursos, que es, bueno, lo hablaba muy bien ahorita que no, de pronto te das cuenta que no tienes recursos, te pones incluso muy creativo, vamos a ver cómo hacemos para darle oxígeno a dos personas, no se puede, pero es un tema de humanidad, tengo que ver cómo trato de salvar a quienes pueda. Pero este tipo de cosas agota profundamente, no solamente la mente y el cuerpo, no, agota el espíritu de la gente. Es rudo estos escenarios.
Y hay que tener los espacios para que la gente pueda hacer su debriefing y defusing, se llama en psicología de emergencia, que tengan espacios para que puedan hacer drenaje, catarsis, y después se incorporan, descansa, drenar, hacer catarsis, y después te incorporas. Que de hecho la parte de salud mental es la que menos se atendió en muchos casos. Fue lo que llamamos el desastre dentro del desastre. La pandemia dentro de la pandemia lo llamamos. La parte de salud mental de los equipos de salud como de la población en general y las familias. En las acciones operativas, el entrenamiento en la utilización de los elementos, en los equipos de protección personal, no todo el mundo lo maneja y hacer el ensayo de cuánto tiempo dura esta catamarca, quitándotelo y poniéndotelo y manejando las medidas de bioseguridad, eso es parte del entrenamiento en estas áreas. Sistema de vigilancia epidemiológica para los síndromes febriles y respiratorios en los trabajadores. Si tenemos pacientes con enfermedades respiratorias, ese seguimiento, eso es un seguimiento a juro epidemiológico. Definición de protocolos en la profilaxis, lo que son las vacunas, los antivirales. La supervisión y monitoreo del desplazamiento del personal, a dónde va, llegaste, a dónde llegó, eso todo se marca. La verificación de incapacidades del personal por razones del tipo influenza, se enfermó alguien. No tenemos ahorita para hacerle la prueba inmediatamente, tenemos agotado el laboratorio, tenemos agotados los kits de prueba. Bueno, vamos, aquí en pandemia se asume que es lo peor, se asume que es el virus, se aísla, vamos, a cuarentena. Hasta que se pueda entonces chequear y bueno, es gripe, okay, es una influenza, no es nada del otro mundo, pero hay que hacerlo. Y aún así esa persona tiene que salir y tiene que descansar y tiene que evitar contacto con pacientes. El soporte psicológico y social al personal, el que menos se dio, puedo decirlo desde mi área de trabajo, en salud mental, lo que más costó lograrse, que todavía hay secuelas de esto. Entrenamiento especial a personal extra, tener de una vez manuales o tener tutoriales que se pueden tener en videos, inducciones específicas para ciertas cosas que podemos a voluntarios poner a hacer. Si eso lo grabamos y tenemos esos tutoriales listos, ganamos mucho tiempo si llegáramos a necesitar personal, recurso extra, donde los pasamos, les pasamos el video, veas este video y después se viene. Si no ve el video, usted no se venga. Es decir, o los pasamos por un área donde tengamos una pantalla y le estamos pasando el video. Dos, tres tutoriales de cosas específicas que necesitamos que hagan y eso alivia a cierta parte del personal. Eso es súper útil. Para eso está la tecnología. Y tener en cuenta el reconocimiento oportuno de los profesionales que se enferman. De pronto es gripe nada más, es una influenza. De pronto es un resfriado, pero hay que identificarlos y hay que aislarlos y hay que hacerles pruebas. Los profesionales con influenza pandémica ya no trabajan hasta que se recuperen y se haga realmente una evaluación donde está recuperado. Como principio general, el personal de salud que esté cuidando a pacientes, pues obviamente no pueden asistir a otro tipo de pacientes. Usted está dedicado en pandemia a estos pacientes de pandemia. Usted no va a atender a otros pacientes. Esto suena lógico porque obviamente no podemos ser factor vector de contagio a pacientes pacientes no respiratorios, pero debe estar definido. El personal de salud que presente alto riesgo, obviamente no puede presentar servicios. Una persona de cierta edad, personas con patologías de base, personas que estuvieron recién operadas, personas que, es decir, cualquier criterio de riesgo, no puede la persona estar en serio. Se le pone a hacer algo, de pronto la persona quiere apoyarse, se le pone a hacer algo que no sea contacto en paciente. Y hay mucho trabajo en temas logísticos, hay mucho trabajo en temas de alimentación, hay mucho trabajo en temas de comunicación, de hablar con personas, hacer registros de datos. En salud ocupacional, lo que es recursos humanos, bueno, obviamente tener planes para proteger a las personas de forma breve, es decir, reacción inmediata de emergencia. Por ejemplo, vacunaciones masivas, anticipar y planificar necesidades de salud mental, los departamentos y los equipos de trabajo. Yo recuerdo que acá, el Hospital Central, armaron un equipo de estudiantes del último año como recurso extra y los colocaron en diferentes áreas y de posgrado, más el personal de enfermería, también estudiantes y el personal médico y de enfermería graduados, pues armaban equipos de trabajo. Terminamos armando un grupo de WhatsApp para
en tiempo real poder atender se salían algunos, se le murieron 3 pacientes en un momentico, alguien se salía y se metía al baño a llorar, no sabía cómo manejarlo. Creamos un grupo de WhatsApp donde podíamos atender estas situaciones para que la persona pudiera tener algún tipo de apoyo, porque no había ni tiempo, ni todavía se había armado la idea de la importancia que tiene, siempre la tiene, pero a veces nos cuesta, la salud mental en todo este proceso. Anticipar y planificar para escasez del personal es importantísimo en los planes. ¿Qué hacemos si nos falta en esta área recursos humanos? ¿Cómo se incorporan nuevos? Tener ubicados y tener una lista, ¿okay?, de personas, número, teléfonos, correos, de todos los aquellos que pueden ser potenciales voluntarios, que ya sean voluntarios de otras áreas, y hacer incluso a veces encuestas de quienes pueden ser voluntarios, que puedan tener algún tipo de inducción y los tienes en una lista prácticamente de contactos para llamarlos en momentos de emergencias de esta naturaleza. Esas son cosas que a veces no hacemos, pero hay que hacerlas. Necesitamos empezar a crear voy a hacer una lista de contactos de personas que son potenciales recursos extras en pandemia, por ejemplo. ¿Por qué no lo pensamos o no nos preocupamos mucho por eso? Porque ya pasamos por ella y porque asumimos que no va a suceder. Mm, Lo dejo ahí con él. Anticipar y planificar necesidades domésticas del personal. A veces esto no se piensa mucho tampoco, porque vamos a trabajar y punto. Pero de pronto tienen bebés, tienen niños pequeños, quienes los cuidan. Podemos armar una guardería en algún lugar, en algún colegio que no sea centro hospitalario. Este, tenemos personas que puedan atender. Hay personas que tienen necesidades específicas, tienen su tratamiento. Hay personas de pronto que toman para la tensión, que son tratamientos antihipertensivos, lo tienen completo, se le está acabando, hay donde buscarlo. Es decir, hay una serie de tanto de necesidades domésticas como necesidades personales, personas que de pronto no comen ciertas cosas, que no pueden alimentarse de una manera, personas que, mira, pacientes bariátricos que sencillamente tienen que comer unas ciertas cosas específicas, pero no pueden comer ciertas otras. Todas estas identificaciones en cada perfil, porque esa es otra cosa que se debe armar, cada personal recurso humano debe tener una hoja donde están todas este tipo de indicaciones, que es parte de lo que eso complementa el manual general principal. ¿Ok? Esta persona es para esto, esta persona sabe de esto, estos son los requerimientos especiales domésticos, estos son sus requerimientos especiales de alimentación, de medicación, tiene estas patologías de bases o no. Es decir, tenemos ahí una hoja de vida de un personal establecido ya, que cuando sucede, por ejemplo, una pandemia, sabemos, nos vamos a recursos humanos y tenemos inmediatamente ahí un archivo en la computadora de quiénes son, cómo, y con eso armas rapidísimo y resuelves muy rápido muchas cosas. De nuevo, esto lo pudiéramos tener montado ahorita y cada 6 meses hay que estar actualizándolo porque no sabemos si esa persona se fue, renunció, la votaron, se enfermó, se fue de país, se mudó de ciudad, no sabemos si se fue. Entonces a veces pasaron 2 años, nos llegó una situación de epidemia importante o de pandemia o de desastre y todavía esa persona está como activa en la parte de desastre, en el plan de coordinación de emergencia y de pronto no está. Esto hay que estar continuamente actualizándolo. Todas esas necesidades, todos esos espacios de alimentación para el equipo, los equipos entran en cuarentena, cuáles son las áreas, la disposición de baños, la disposición de jabones, de papel, de toallas, de papel sanitario, es decir, todo esto debe estar contemplado en un plan. ¿Qué hacer? ¿Ok? El tema de las vacunas, la distribución, que toma tiempo. Pues, ¿qué sucede? Que la OMS no estaba preparada y aún no sabemos si lo está del todo. Que falta mucha educación y entrenamiento sobre los manejos de protocolos de control de infecciones. Totalmente, hay mucho todavía que aprender. Que el servicio de delivery es básico, esto es algo de lo que aprendimos. Que el servicio de delivery es básico en estos casos, pues bueno, de hecho creo que muchos deliveries se quedaron establecidos ya luego de pandemia. El teletrabajo, la telemedicina, todo esto quedó establecido, se demostró en la pandemia que se puede hacer y que es muy útil. Que la educación online funciona, pero la presencialidad no debe perderse, porque pasamos a educación online y esa está bien, sabemos que sí sirve, está perfecta, pero sin que sea 100%. Esto se está agotando la batería, acuérdense que yo estoy sin electricidad, pero ha aguantado algo. Ya estamos terminando. La importancia de la salud mental, que fue lo que llamamos pandemia dentro de la pandemia,
que para explicar desastres a gran escala necesitamos teorías de conspiración. Esto lo aprendimos. A ver, no podemos pelearnos con la gente. Cuando hay desastres a grandes escalas que nos cuesta entenderlas, como pasó con la pandemia, el cerebro necesita crear teorías de conspiración para darle cabida histórica, entender un poco, entender lo que pasó. Y se van a crear y vamos a leer muchas cosas locas. En momentos de pandemia o de desastres no podemos guiarnos por las, sino por informaciones oficiales, no por todas las redes. La gente se vuelve loca leyendo redes o viendo televisión y muchas cosas. Hay que ir a canales oficiales de información y que no sabemos gestionar información en crisis, porque si no lo tenemos planificado, no tenemos los guiones aprendidos, no tenemos los manuales de información y de comunicación de riesgo y de crisis, pues obviamente va a ser muy difícil manejarla. Recuerden que estamos en un estado emocional muy difícil, abrumados, agotados cognitivamente y que obviamente informar, manejar información puede ser muy torpe o puede ser muy difícil de hacerlo de la manera que mejor fluya, porque estamos en crisis. Y bueno, sobre el trato del planeta no hemos aprendido nada realmente si nos vamos para allá. Porque, bueno, de alguna manera seguimos buscando ahora irnos a Marte y el planeta Tierra no lo hemos acomodado, estamos más bien buscando ver cómo colonizamos otros planetas. Entonces, hay mucho que aprender en este caso, muchísimo que aprender en este caso. Y como dijo Schopenhauer, este filósofo, eh, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada, obviamente. Hasta acá, un par de minutos que nos agarremos. Me da miedo que se apague la computadora, la luz, todo lo que tengo aquí con batería, con el backup. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Quedó todo claro? ¿Se entendió? ¿Hablé muy rápido? Creo que sí. Creo que fue mucha información para este tiempo. Yo les voy a montar en el, en la plataforma el manual de la formación de la OMS. ¿Ok? En PDF. Va a estar el manual de la OMS de protocolo de control de infecciones. Todos los detalles están allí. Todos, todos. Usted se sienta en un hospital con ese manual y usted arregla el hospital para prevención de control de infecciones y protocolos de prevención de control de infecciones. Todo está ahí. Se los voy a pasar en PDF, se los monto en la plataforma junto con este material. ¿Ok? Y deberían tener para ya en los próximos 2 días, yo creo que 48 horas, deberíamos estar montando una tarea de un cuadro sinóptico, ¿ok? Que con este material lo resuelven. Una cosa bien, lo que queremos es que ustedes puedan centralizar la información y fijarla, ¿ok? Este, y después de la otra clase es probable que venga el cuestionario. Vamos a hacer un cuestionario, si se han dado cuenta, el cuestionario, el último, un cuestionario bien puntual, nada que no estamos allí haciendo exámenes, pero la idea es saber, nosotros poder saber y medir que ustedes están estudiando, están involucrados en el diplomado, por supuesto. Toda formación académica requiere ser medida. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Bueno, quedó claro entonces. Pudiéramos decir que sí. Todo bien. Ok, ok. Entonces, bueno, vamos a vernos, nos veríamos de nuevo el martes que viene, pendientes de la plataforma, vamos a estar montando material para que lo revisen para la elaboración del cuadro y ya, recuérdense que tienen mi correo y tienen el chat, donde estamos ya en WhatsApp todos, y recuerden que tienen también espacios de foro en la plataforma, que cualquier duda que a veces surge al día siguiente, ay, se preguntado, o están en el trabajo, ay, pónganlo allí, pónganlo en el chat, manden al correo, es decir, la idea es que mantengamos la comunicación en un proceso de aprendizaje continuo, que no sea la clase y ya, sino que mantengamos cualquier duda que se les dispare de pronto en la cabeza, la pongan ahí en el chat y podemos ir dando respuestas, ¿ok? Bueno, buenas noches, cuídense mucho, estamos entonces listos ya, ya todas están clarísimas, imagino que no hubo duda de nada de lo que dije, ¿ok? Genial, buenísimo.
Bueno, entonces descanse. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos en una semana. Chao, feliz noche. Gracias.